¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Bueno, primero que nada les voy a pedir mucha tolerancia, ¿no? Capacidad para escuchar y luego pues usted puede emitir su comentario, ¿de acuerdo? Quiero también dejar muy claro que la intención de esta conversación no es pues intentar convencer a nadie de si existe o no existe Dios, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus creencias y lo hace por, las, por las consideraciones que cree conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Mucho se dice inicialmente, ¿no?, de la forma de Dios, ¿ok? Si vamos a hablar de un Dios que es como un gigante, medio confundido entre las nubes, que vive allá en el cielo, o un abuelito con barba larga y con sus túnicas, bueno, pues, y a esa persona además le oramos, ¿no? Le pedimos favores. No, definitivamente no creo en ese Dios, ¿de acuerdo? Si usted lo cree es tema de usted y no lo juzgo, ¿de acuerdo? Si se trata de creer en un Dios, digamos, ¿no?, que puso su mano, ya de alguna manera ya la puso y ya no la toca más, para que todo funcione sincronizado milimétricamente y todo funcione perfecto, como una especie de acción, resultado, causa, consecuencia, bueno, pues me inclino a pensar que eso puede ser más posible, ¿no? Que eso puede ser posible. ¿De acuerdo? Y bueno, y si queremos poner un ejemplo, digamos, imaginemos que yo tengo un vasito, ¿de acuerdo? Tengo un vasito de vidrio acá y lo dejo caer solo desde una altura de 5 centímetros y el vaso está con agua. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues el vaso se va a golpear, el agua va a salpicar un poquito, ¿no? Probablemente no se rompa el vaso porque son solo 5 centímetros, no pasa nada, solo sentiríamos un golpe. Pero ¿qué pasaría si a este mismo vaso pues lo dejo caer desde mucho más alto, ¿no? Lo más probable es que se rompa y que todo el agua se derrame, ¿no? Es algo natural, es una forma de entender a la que ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo con las acciones humanas, ¿no? Si hacemos pues acciones que no son dignas de resaltar, que son vergonzosas, probablemente haya consecuencias, haya consecuencias. Y en ese estilo, ¿no?, lo que hacemos repercute en algo siempre. Lo mismo con las cosas buenas. Si nos esforzamos mucho, si hacemos mucho ejercicio, por poner otro ejemplo, probablemente pues desarrollemos musculatura, ¿no? Es la consecuencia de haber hecho el ejercicio y probablemente estemos más sanos, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de esa manera, pues de alguna manera no cabe, ¿no? No cabe la existencia de un Dios como el que les describí al inicio, al que se le tenga que adorar, ¿no es cierto? Primero porque si existe y ya hizo que todo funcione de esta manera tan perfecta, bueno, pues, y que todo funciona como acción, resultado, no cabe, ¿no?, esta parte de la adoración, ¿no? El libre albedrío, que es un tema que se menciona en la Biblia, nos hace tener la capacidad de ser esclavos de lo que hacemos y amos de lo que hacemos a la vez. Pero ya se crearon, digamos, las condiciones para que esto funcione, ¿de acuerdo? Es más o menos de esta manera, mi forma de pensar. Y bueno, por otro lado también la creencia en Dios, que viene desde hace miles de años, ¿no?, un poco más de que hace 2000 años, está bastante trastocada, ¿no? Y esto es definitivamente ha ido cambiando la forma de adorar a Dios, adorar a Jesús, ¿no? Con el paso de los años, pues esto ha tomado formas increíbles, en muchos casos muy lamentables, como en los tiempos de la Santa Inquisición, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y pues en esos tiempos se castigaba el atrevimiento a no creer en Dios, ¿no? Y bueno, pero esto iba de la mano también con una forma de tener, digamos, manipulada y controlada a la gente, ¿de acuerdo? Con toda esa benevolencia que supuestamente tendría que ir de la mano con la adoración a Dios, pues no se cumplió, ¿no? No se cumplió en esa etapa, que fue muy lamentable y felizmente se superó, ¿no? Yo, por mi parte, recuerdo que en mi juventud y en ningún momento, la verdad, nunca se me preguntó si yo quería o estaba dispuesto a creer en Dios, ¿no es cierto? Simplemente me dijeron, existe un Dios y hay que adorarlo, ¿ok? Recuerdo que iba pues a misa, iba a catecismos, iba a algunos paseos religiosos, jornadas, ¿no? Y lo que hacíamos ahí pues por costumbre era hablar de Dios, leer la Biblia, cantar, abrazarnos entre hermanos, tener momentos gratos. Y sí, eran momentos sanos y entretenidos, divertidos, alegres. Y eso hacía que de alguna manera, terminando esas actividades, pues salgamos con un espíritu relajado, ¿no? Y de alguna forma creo que la mayoría sentía que Dios había puesto su mano y por eso estaba saliendo con esa actitud así relajada, fresca, ¿no? Como renovado, como que te habían reseteado y estabas listo para empezar de nuevo. Pero bueno, si le damos una explicación, digamos, no religiosa, sino química o física, de cómo funciona nuestro cuerpo, pues precisamente esas actividades que terminan haciendo que liberes sustancias químicas internas, ¿no? Hacen que te sientas bien, es como hacer deporte, ¿no? Pero bueno, eso ocurría en esos tiempos. Creo que de todas maneras tiene sus lados positivos ir a una iglesia porque te reconforta, te orienta y te guía de alguna forma a mantener ciertos márgenes de rectitud, ¿no es cierto? Muchas veces guiado por el temor de que si haces algo, pues vas a tener un castigo divino, ¿no? Pero se cumple el objetivo, que es lo que buscan las religiones. Mantener, digamos, a la gente como fiel seguidora y a la vez tenerla controlada, ¿no es cierto? Y bueno, es la forma que se ha encontrado desde hace miles de años, es la forma que se ideó y se mantiene, ¿no? Y se mantiene en base a un temor y un castigo, ¿no? En mi caso, digamos que no funcionó muy bien. ¿Por qué? Mis preguntas existenciales que en algún momento surgieron, pues no fueron respondidas, ¿ok? Siempre estuvieron dando vueltas y como nadie me las podía responder, pues simplemente mi actitud natural fue descreer de Dios, ¿no? O sea, alejarme, empezaría con un sentido más crítico. Y bueno, si hablamos de un posible daño que se puede causar si no creemos en un Dios, pues yo creo que es al revés, ¿no? Si hablamos de un Dios que no tenemos ninguna constancia, que solo hay, digamos, historias contadas, una Biblia, sí es cierto, pero que no te garantiza que esa Biblia tenga la conexión directa con Dios, ¿no es cierto? Pero bueno. Y bueno, creo que dudar, digamos, de Dios para luego, si quieres creer en Dios, pues es muy beneficioso para las personas porque, bueno, de alguna manera, pues se gana mucho al pues aplicarle primero un sentido crítico, ¿no? Independencia. No se trata pues de enseñarles a no creer en Dios, sino se trata de, digamos, seguir
o de enseñarles a las personas a que tomen sus propias decisiones, a que analicen, a que evalúen, ¿no? Antes de aceptar algo. Esa yo creo que es la verdadera educación, esa es la verdadera formación, ¿ok? Y si en ese proceso pues de creer o no creer en Dios terminan definiendo de que pues efectivamente Dios existe y hay que creer en Él, pues qué gran ejercicio, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se logró eso. La Biblia, bueno, ya hablando un poquito de la Biblia, creo que es un libro con mucha sabiduría y del que podemos aprender mucho, ¿no? Sobre todo tomando las enseñanzas que ella trae como un libro de consejos, de enseñanzas muy útiles, en lugar de verlo como una historia de algo que ocurrió y de gente que fue castigada o de gente que fue bendecida por Dios. ¿Ok? El tema de la fe, ahora para pasar a la fe, bueno, es bastante discutible también, ¿no? Es como un comodín. Siempre se va a apelar a la fe cuando no se puede dar explicaciones a algo. Y no es que uno, digamos, sea cerrado o solo crea en lo que vea, ¿no? No, para nada, sino que simplemente pues cada uno tiene su estilo de investigar o de entender las cosas. Si les cuento un poquito sobre mis hijas, ¿no? Realmente aún no hemos conversado del tema. Sin embargo, pues he notado que también tienen este sentido crítico y cómo les puedo imponer que crean o no crean, ¿no es cierto? Tienen que, pues, tomar sus propias decisiones, ¿ok? Jamás les podría imponer que crean en algo que de repente ni yo lo creo, ¿ok? Entonces, en ese camino, pues, ante cualquier decisión que tomen, intentaré entender, intentaré no juzgar sus elecciones, ¿no? Así creo que debe funcionar todo. No solo con respecto a Dios, ¿no? Sobre cualquier tema. ¿Y qué tal si existiera, pues, Dios como una entidad que nos cuida? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría ese Dios? Pues yo creo que si así fuera, pues yo creo que estaría dentro de nosotros, ¿no? Como parte de nosotros en los momentos difíciles, ¿no? Y si así fuera, que suena muy bonito y que suena de repente inclusive más creíble, tendríamos que apelar a nuestra propia capacidad, ¿no? Porque ya seríamos parte con Dios y Dios sería parte con nosotros, seríamos una especie de dioses, ¿no? Entonces tendríamos en ese sentido que apelar a nuestra capacidad de resolver los problemas que estemos enfrentando. No sé si me hago entender, pero sería así, ¿no? Si Dios está dentro de nosotros, apelemos a nosotros, porque Dios está como parte de nosotros y nos va a dar el poder y la capacidad y la fuerza para soportar o para seguir insistiendo hasta conseguir lo que necesitemos, ¿ok? En ese sentido, pues creo que realmente las personas tenemos muchas capacidades y estamos, digamos, infravalorados porque tenemos un gran potencial. Si procedemos de un Dios que nos ha creado, no nos ha hecho débiles, nos ha hecho con mucho poder. Y si somos parte de un Dios, pues de la misma manera tenemos grandes capacidades que podemos pues explotar y exigirnos al máximo para conseguir nuestros objetivos, que no siempre van a ser, digamos, materiales, ¿no? Cuidar a nuestra familia, tener una vida que tenga, pues, paz, sin sufrimiento, ¿no? Que finalmente es el objetivo, vivir bien en esta vida. Muchas gracias.